Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para esta nueva shiur o clase de historia, la cual no solamente es una clase de historia, sino que vamos a ver el Musar, como siempre, y lo que podemos aprender de todas estas historias fascinantes de Am Israel. Historias que se conocen poco o casi nada. En este bloque vamos a hablar de Colón, Cristóbal Colón, quién fue y cuál era su objetivo. Vamos a empezar diciendo lo que trae el Hasonish. El Hasonish dijo, trae un pasú que dice: Binu Shenot Dorvador, Sheal Abija Beagetja Zekeneja Beyom Brulach. Está escrito en el pasú que el pueblo de Israel tiene la obligación de entender todo lo que ha pasado generación en generación. Así dice la Torah, Binu Shenot Dorvador. Hay que entender qué ha pasado, ¿para qué? Para no volver a caer en el mismo error. La historia prácticamente se repite generación tras generación. Vamos a ver que casi es la misma historia de Am Israel, generación tras generación. Cuando Am Israel se empieza a liberar, cuando Am Israel se empieza a quitar el yugo de la Torah, ahí empieza la opresión de todos los pueblos. Trae, como dice el pasuk, Sheal Abija Beagetja Zekeneja Beyom Brulach. Pregúntale a tu padre y a los ancianos, a los Talmidei Jajamim, y ellos te van a decir cuál fue el acontecer de la historia y qué es lo que debemos de hacer para no caer en el mismo error. Podemos ver muchos libros de historia, cada libro de historia acomoda la historia de acuerdo al escritor, de acuerdo de repente alguien tiene más, tira más para un lado o tiene más. Entonces tenemos que ver, preguntarle a nuestros padres. Y ellos, nuestros ancestros, nuestros jajamim, nos van a explicar cómo fue la historia de Israel y qué es lo que tenemos que aprender. Habíamos dicho que Akadosh Baruj Hu, Borei Olam, Dios, siempre va guiando al pueblo de Israel. Y si en ciertas ocasiones tienen que irse al exilio, ya está preparado en otro lugar, ya está preparada en el Galut, ya está preparado para que Am Israel pueda llegar a buen término a otros lugares. Así vimos en toda la historia de Am Israel, que empezó en Eres Israel. Luego, cuando salieron de Israel, ya estaba preparado Babel, porque hubo un Galut, una diáspora antes. Cuando llegan a Babel ya estaban ahí preparadas las Yeshivot, estaban preparadas los lugares para recibir a Am Israel. Después de mucho tiempo, después de 70 años, vuelven a Israel, se vuelven a exiliar después de otros 420 años en Babel. Y es una historia todos conocida que estuvieron hasta casi el año 1000, cuando se termina todo lo que es en Babilonia, el Yahadut, las Yeshivot de Sura y de Pumbedita. Ya está preparado España, porque muchos Talmidei Jajamim ya se habían ido a Sefarad, a España, y otros también, como Rabbeinu Gershon, que se había ido a Alemania, y ahí empezó el Yahadut en esas ciudades, en esos países, cuando ya se termina lo que es Babel. En España duró casi 800 años el pueblo judío, hasta que en 1492, el 31 de marzo, se decreta un edicto de expulsión del pueblo judío. Es sabido por todos, por la reina Isabel Católica y el rey Fernando de Aragón. Y ahí es donde nos vamos a situar hoy en esta clase, porque da la casualidad, que en verdad no es casualidad, que exactamente el día que había dictado los reyes católicos de la expulsión de los judíos de España, que era el día 31 de julio de 1492, a partir del 1 de agosto de 1492 no podía quedar un solo judío en España, a menos que se haya convertido. Un convertido sí se podía quedar, pero la persona, el judío que quería seguir siendo judío, tenía que abandonar España. Y como dijimos, da la casualidad, que no es casualidad. Ese mismo día, Cristóbal Colón, había programado su viaje a América con las 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, que tenía 700 personas que viajaban con él, 700 marinos. La mayoría, como vamos a ver ahora, eran Yehudim, eran judíos.
Pero vamos entonces a entrar un poco en esta historia y entender un poco quién era Colón y cuál era su objetivo. En 1492, justo ese mismo año, Europa reconocía a Roma como Tribunal Supremo de las leyes internacionales. O sea que ya el Tribunal Supremo, el que dictaba las leyes internacionales, las leyes eclesiásticas, en Roma, eran reconocidos. Había un papa en ese entonces que era de origen judío, es conocido el Papa Alejandro VI, su nombre era Rodrigo Borja. Este papa estuvo en esa época y también en España era de esperarse que cuando asumió el rey Fernando de Aragón, era de esperarse que demostrara buena disposición ante los judíos. ¿Por qué? El rey Fernando de Aragón era bisnieto de una mujer judía. Su bisabuela era conocida como Paloma de Toledo. La señora Paloma de Toledo, su bisabuela, era judía. No vamos a entrar en detalles, cómo fue, otro día los podemos explicar. Su padre, o sea, el padre del rey Fernando de Aragón, era el rey Juan de Aragón, era muy amigo de los hebreos. Él incluso tenía un médico de cabecera, se llamaba el Rab Abieter Ibn Crescas. Este médico personal lo había salvado de la ceguera. Estaba a punto de quedar ciego y el médico personal judío lo salvó de la ceguera. Él era muy amigo de los hebreos. Entonces era de esperarse de un papá amigo de hebreos y de un rey bisnieto de judía, de una abuela judía, era de esperarse que iba a ser muy bondadoso con el pueblo judío. Pero lo que piensa uno a veces no es exactamente. Uno piensa muchas cosas, pero el que maneja todo es Dios desde arriba. Akadosh Baruj Hu es el que maneja. Nosotros somos como títeres que Dios nos va manejando en toda la historia. Entonces, había un plan, cuando ya se sabía que la expulsión de los judíos era inminente y ya se tenían que ir a partir del 1 de agosto, no podía quedar un solo judío en España. Había varios conversos, ¿sí? Había diferentes tipos de judíos. Unos eran los judíos abiertamente que estaban destinados a que se tenían que ir. Había otros que eran conversos, que eran los que se adoptaron en el cristianismo, los que se bautizaron. Pero había unos que son los llamados marranos. ¿Qué son los marranos? Son conversos, entre paréntesis, conversos, quiere decir entre comillas. ¿Qué son esos conversos? Son conversos que a la vista de la gente demostraban una cosa, iban a la iglesia, rezaban misa y todo, pero dentro de sus casas seguían practicando el judaísmo. A esas personas eran los que se los perseguía la Inquisición. No a los judíos abiertamente, ni a los que son conversos también completamente, sino a los que engañaban, los que se sentían por adentro judíos, pero por afuera demostraban otra religión. Entonces ellos tenían los beneficios, todos los beneficios que tenían, pagaban pocos impuestos, podían acceder a todas las universidades, podían acceder a todos los cargos públicos, ¿sí? Que cosa que a los judíos les estaba prohibido. Entonces ellos agarraban las dos cosas, lo que les convenía. A ellos eran los que se llaman criptojudíos o marranos. Había varios judíos conversos prácticamente en toda la política de España con los reyes. La mayoría, hasta obispos podemos decir, eran judíos, descendientes de judíos, frailes. Era algo impresionante. En toda la política estaban los judíos. Estos judíos conversos habían apoyado el viaje de Colón. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad de ellos estaban convencidos de que en otras tierras había población judía. Entonces, tenían que salir de España e irse a otras tierras, a las Indias. Sabían que ahí había población judía que había quedado desde las 10 tribus perdidas que Sanjerib, el rey Sanjerib, Sargón o Sanjerib, los había exiliado a las 10 tribus de Am Israel, del pueblo de Israel, y estaban por esas tierras, por las Indias, por India, por China, por Catay, por Japón. Entonces, la idea de Colón, conjunto con los conversos, era armar ese viaje, llegar a las Indias, presentarse ante los judíos que estaban ahí y poder exiliar, poder tener una tierra donde salir el pueblo de Israel, que eran 800.000 judíos que había en España, y tener un lugar donde refugiarse, donde llegar y donde establecerse. No, o por supuesto que no existía Eretz Israel, lo que tenemos hoy en día. Entonces, como dijimos, muchos judíos conversos se juntaron con Colón para
organizar el viaje e incluso financiarlo. ¿Por qué? La reina Isabel la Católica no tenía dinero y el rey para financiar, y aunque Colón les imploró que les financien el viaje, no tenían, porque ellos acababan de conquistar el último bastión árabe que quedaba en España, que era el reino de Granada. Gastaron muchísimo dinero en esa conquista y prácticamente las arcas se quedaron vacías. Colón les ofreció llegar hasta las Indias y de ahí conquistar y traer para España mucho dinero, plata, oro. Nunca se imaginó Colón, vamos a ver que en verdad Colón, si vamos a decir que Colón descubrió América, eso no es cierto. América ya estaba descubierta por muchos milenios antes. Estaban los indios, habían llegado vikingos también por arriba, por el estrecho de Bering que habían pasado. Entonces, en verdad Colón no descubrió América. Lo que había descubierto Colón fue la ruta hacia el este. O sea, siempre se entendía que para ir de España y hasta lo que es África o lo que es toda la parte de Asia, la parte de China, era siempre por la ruta del oeste. Colón sabía que el mundo era redondo y tenía manera de llegar al mismo lugar por el este, pero nunca se imaginó que en el medio se iba a encontrar con un continente. Imaginémonos el globo terráqueo, salimos de España, quitemos el continente americano y llegamos a China, vamos a llegar a la India. Pero Colón no se imaginó que en el medio se va a encontrar con una tierra, la tierra de América. Pero, ¿cómo se llaman hoy en día los habitantes que estaban antes aquí en América? Los indios. ¿Por qué los indios? Se tendrían que llamar americanos. Los indios porque Colón pensó que llegó a la India. Nunca se imaginó, y así murió Colón, pensando que él llegó a la India y nunca pensando que llegó a América, hasta después que vino Américo Vespucio y le pusieron su nombre. Pero bueno, vamos a ver un poco de los rasgos de Colón. Colón tenía en todas sus anotaciones, y todo lo que vamos a contar ahora está en los archivos de las Indias en Sevilla. Muchas de las cartas de Colón y de los escritos, vamos a ver, él tenía en sus anotaciones muchos de los naví del profeta Esra y del profeta Yeshayá. Ahí trae varios párrafos que saca de ese libro de profetas que son los Nevi'im. Como dijimos también, al Colón, aparte de los conversos, él tenía el apoyo de Rabbi Yitzhak Abravanel, uno de los jajamim más grandes que existían en esa época. Rabbi Yitzhak Abravanel, él era el tesorero de los Reyes Católicos. Y de otro rab, el rabino Abraham Señón, que luego él se convirtió y él no quiso salir de España, sino se quedó. Se quedó en España y se había convertido. El mayordomo personal del rey Fernando de Aragón, era Juan Cabrero. Él lo había recomendado mucho al rey, a Colón, porque Colón anteriormente estuvo en Portugal, insistiéndole a los reyes de Portugal de salir con esos barcos, de ir a conquistar. No lo aceptaron. Luego más se lo aceptaron a otro navegante famoso, Vasco da Gama. Colón insiste en España y se reúne con otro famoso converso llamado Luis de Santangel. Él prestó para esta campaña 17.000 ducados de oro. Era una cantidad impresionante para poder financiar la campaña, que los reyes católicos no querían hacerlo. Se había reunido con varios conversos famosos. Uno era, como dijimos, Luis de Santangel, Juan Cabrero, Gabriel Sánchez, Alonso de la Caballería. Se había también reunido con un astrólogo muy famoso judío, se llamaba Abraham Zacuto, que él era profesor de astronomía en la Universidad de Salamanca. Incluso la reina formó una comisión para estudiar el proyecto de Colón. ¿Quién era el encargado de esa comisión? Fray Hernando de Talavera. Él era el profesor privado de la reina Isabel la Católica. Este Fray Hernando de Talavera era también de origen hebreo, era de origen judío. Incluso a su hermano lo procesaron por judaizante y lo mataron. O sea, este mismo profesor de la reina Isabel la Católica, Fray Hernando de Talavera, fue el que formó la comisión para estudiar todos los viajes de Colón. Incluso se reunieron en el convento de la Rábida, muy famoso que existe hasta hoy en día, y ahí estuvieron reunidos para ver cómo iba a ser todo el viaje de Colón. Otra de las íntimas
amiga, la íntima amiga personal, la mejor amiga de la reina, se llamaba Beatriz de Bobadilla. Esta Beatriz Fernández de Bobadilla y su esposo, que era Andrés Cabrero, que dijimos era el mayordomo del rey, Beatriz de Bobadilla, de su abuela también era judía, lucharon ella y su esposo incansablemente para convencer a los reyes católicos de que Colón haga el famoso viaje que vamos a ver ahorita de lo que estamos hablando. Resulta algo muy interesante. Colón tenía que salir el 1 de agosto con las del puerto de Palos, en Cádiz, con las 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. Ese mismo día era el día que ni un judío tenía que quedarse en España. El judío que abiertamente profese su religión judía en España era automáticamente la hoguera y la confiscación de todos sus bienes. Por otro lado, ese día era el día Tisha B'Av, es un día de luto, el día que se destruyó la destrucción de los 2 Betamigdash, de las 2 casas, las principales casas de culto de Am Israel, del pueblo de Israel. Entonces es un día de duelo. Algo muy interesante, Colón, el día 1 de agosto que tenía que salir, no quiso embarcarse porque era Tisha B'Av. Ese día, ¿cómo se va a embarcar? Un día que es un día de duelo. Fue a la reina y le comentó que iba a salir hasta el 2 de agosto porque hasta el otro día no podía ese día, no dijo los motivos. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención. Resulta que el día 31 de julio a las 11 de la noche, todos los marineros tenían que estar ya arriba de las carabelas. Ni un marinero tenía que quedar abajo. Pero se quedaron los marineros desde el 31 de agosto, 31 de julio a las 11 de la noche, hasta el 2 de agosto, arriba de las carabelas sin bajar. Es algo raro. Resulta que el problema es que si pasaban las 12 de la noche y un judío estaba dando vueltas en España, automáticamente era la hoguera. Todos a las 11 de la noche tenían que estar arriba. Por otro lado, tenían prohibido los judíos embarcarse en esta travesía con Colón. Por supuesto, unos días antes todos acudieron a la iglesia a bautizarse, a cambiarse los nombres y bautizarse para poder acceder y subir como marineros con Colón. Como dijimos, cambió prácticamente 48 horas casi su viaje y se embarca el día 2 de agosto, sale a rumbo desconocido. Colón, por su parte, vamos a ver que cambió muchas veces su nombre. Cuando se presentó con los reyes de Portugal antes, ¿sí?, se presentó con el nombre de Colombo. Luego en Castilla se presenta con el nombre de Colón, con M. Y luego otra vez se presenta con el nombre de Colón. Algo raro. Eso era una costumbre conversa, una costumbre que el judío marrano vivía en una ciudad, tenía un nombre, y se iba a la otra ciudad, se cambiaba el nombre, y se iba a otra, se cambiaba el nombre para no ser perseguido fácilmente. Colón también se estuvo cambiando varias veces el nombre. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Vamos a ver por otro lado, la madre de Colón, se llamaba Susana Fontana Rosa. En Italia había unas familias judías que se llamaban Ponti Rosa. Se cambiaron un poco el nombre también. Su esposa, también conocida, se llamaba Felipa Muniz, también de origen judío. Vamos a ver un poco los rasgos de Colón. Los rasgos de Colón no eran unos rasgos normales. Lo vamos a ver un poco rubio, un poco güero, con ojos claros. O sea, Colón era descendiente, era una familia que el nombre lo dice, era de Colonia. De Colonia es en Alemania. Ellos originalmente eran de ahí. Luego, con todas las persecuciones judías, a Colón se van emigrando de un lado a otro y se llegan hasta Zaragoza. En el año 1391 hubo una revuelta muy grande en España, provocada por el fraile Vicente Ferrer, que él iba y podía hablar horas y horas y levantaba al pueblo contra los judíos. Y hubo unas revoluciones impresionantes, más de 300 juderías, comunidades judías fueron destruidas. Muchos emigraron y la familia de Colón habían emigrado a Génova, pero seguían hablando español. Es más, Colón hasta hablaba un idioma, vamos a decir, como el yiddish, ¿no? Un idioma que es entre hebreo y alemán, el ladino. El ladino era un idioma que lo hablaban los judíos españoles, porque era un idioma que estaba
entre español y un poco de cosas de hebreo, y era un idioma que prácticamente los únicos que lo hablaban eran los judíos. Vamos a ver que cuando está Colón en las carabelas, pasan cosas insólitas. Primero que todo, un día en la noche, y esto está escrito porque le mandan a avisar a la reina, había unos no judíos que estaban en las carabelas, que le mandan luego a avisar que no entendían qué estaba pasando. Una noche todas las carabelas empezaban a cantar, solo, al unísono, la misma canción, pero algo que no entendían. Esto estaban cantando el Kal Nidre, una cosa que se canta en la noche de Kippur. Y todos al unísono iban cantando Kal Nidre, porque era esa noche, justamente, el día del perdón, la noche de Kippur. Luego vamos a ver, cuando siguen, quiero leerles una carta. Es una carta que es un diario que uno de los que iban dentro de las calaveras se llamaba Luis de Torres. Luis de Torres era el traductor. Colón, pensando que él llegaba a las Indias y iba a descubrir al pueblo judío que estaban de las 10 tribus, tenía que llevar un intérprete. Este intérprete, Luis de Torres, era un intérprete que él sabía hablar muchos idiomas, por supuesto, el hebreo antiguo, la Shona Kodesh, el griego antiguo, latín, español, por supuesto, inglés. Entonces, por si acaso tenían que hablar, entonces él era un intérprete que Luis de Torres, que unos días antes se fue a la iglesia a bautizar para subir a las carabelas, se llamaba Yosef Halevi. O sea, el nombre verdadero de Yosef Halevi se lo cambió por Luis de Torres. Él dejó un diario, después de 30 años, cuando Colón regresa a España, 39 marineros se quedaron a vivir en América. Uno de estos 39 marineros era este que dijimos, Luis de Torres, que él, después de 30 años, a la edad de 71 años, escribe un diario, obvio que está escrito en español antiguo, lo vamos a traducir, y este es el diario que les voy a leer, y con esto vamos a finalizar esta clase para proseguir en la próxima con la historia de Colón. En el diario este está escrito así. En el diario de Yosef Halevi, que fue un judío que viajó con Cristóbal Colón en el viaje a las Indias y que tuvo que cambiar su nombre a Luis de Torres. Hoy en día tenemos en muchas islas del Caribe, incluso en Nassau, en Bahamas, hay unas sinagogas con el nombre de él, de Luis de Torres. Él nos da detalles interesantes sobre el viaje que hizo el almirante junto con un grupo de judíos. Lo escribió cuando tenía 71 años, cuando ya habían pasado 31 años del descubrimiento de América. Y el diario dice así: nací en Córdoba, Andalucía. Los detalles de cómo vivió el pueblo judío en los reinos de Castilla y Aragón son bien conocidos. Tanto sus ilustres contribuciones al país en la Edad de Oro, como los terribles sufrimientos que le fueron impuestos desde que los cristianos iniciaron la guerra de la Reconquista. Y más tarde, cuando se estableció la Inquisición. Sigue en el diario escribiendo: mi padre fue un escribano, un sofer, dedicado a escribir rollos de la Torá durante toda su vida. Siempre estuvo rodeado de libros, manuscritos, comentarios de la Torá. Como yo dominaba varios idiomas, entre ellos el hebreo, fui invitado a acompañar a Cristóbal Colón como intérprete en su viaje del descubrimiento. Él pensaba que cuando hubiésemos alcanzado China, en el lejano oriente, podría localizar a los asilados judíos de las 10 tribus perdidas, y quería estar en posibilidad de comunicarse con ellos. Las 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, navegaron varios días y noches hasta que divisamos tierra. De acuerdo con mis cálculos, llegamos un viernes en la tarde, 2 horas después del mediodía, que en el calendario judío era Hoshana Rabbah, el último día de Sukkot, el 21 de Tishré del año 5253. Este día estaba tan presente en mi mente que anoté cada detalle como crónica para las futuras generaciones. El día de nuestra expulsión en España era el día de Tisha B'Av, día de ayuno del año 5252, correspondiente al año 1492. Ese día marcó también la tragedia de la destrucción de los 2 templos, varios siglos antes. Y ahora,
un nuevo trágico acontecimiento se añadió a aquel nefasto día. 300.000 personas, la mitad de la cantidad que fue redimida de la esclavitud de Egipto, se acercaron a las playas del Atlántico y del Mediterráneo buscando trasladarse a otras tierras, a cualquiera donde pudiesen practicar libremente su judaísmo. Yo era uno de ellos, dice Luis de Torres. Sin embargo, yo era un refugiado. Yo había sido comisionado para unirme a Cristóbal Colón en el viaje del descubrimiento. Acepté unirme a él en la esperanza de que encontraríamos hermanos judíos en las tierras donde nos dirigíamos. Y allí podría vivir mi vida en paz y libertad. No como en España, que en España ya no tenían permiso para seguir viviendo. Don Rodríguez, su tío, don Gabriel Sánchez, Alonso Lorqui, Rodrigo de Triana, entre paréntesis vamos a ver Rodrigo de Triana, fue el que el famoso grito tierra a la vista, fue Rodrigo de Triana, un judío también que tuvo que cambiar su nombre para poder subir a las carabelas. Chon Cabrera, doctor Bernard, doctor Marco, ellos aprobaron mi razonamiento y se unieron a mí. Éramos un grupo grande de conversos que vivíamos en perpetuo miedo de la Inquisición. Esperábamos que encontraríamos una vía para salir de la precaria situación en la que nos hallábamos. Navegamos durante 62 días. Cristóbal Colón solía estar absorto en las cartas de navegación que le había preparado Rabbi Abraham Zacuto. Como dijimos, el Rabbi Abraham Zacuto fue el que le preparó todas las cartas de navegación a Colón. Él era astrónomo, historiador. Sin embargo, de vez en cuando el océano se agitaba, las olas golpeaban a ambos lados de nuestro barco. Voy a saltar un poquito la carta para hacerla más corta. Navegamos durante todo septiembre, celebramos los santos días de Rosh Hashanah, entre nosotros los conversos. En la víspera de Yom Kippur, tuvo lugar ese año un domingo en la noche, el océano estaba en calma. Caída la noche, me envolví en mi talit, en mi manto, y me dirigí a la cubierta. Canté el Calnidre, lo que contamos antes, que todos los marineros estaban cantando el Calnidre, algo que no se entendía qué es lo que decían. Voces en la pinta y en la niña se juntaron en mí y en mi oración. Parecía como si las olas respondían rítmicamente el sonido de las voces. Cuando terminé el Calnidre, Colón me llamó donde él se hallaba. Y me dijo lo siguiente: ¿no es la paloma uno de los símbolos del pueblo de Israel? Así preguntó Colón. Usted sabe que el nombre de mi familia, Colombo, quiere decir paloma, en español antiguo. Aquí debe estar la razón de mi viaje. No estamos navegando en un barco en vano, en este barco en vano, así le dijo Colón. Déjeme leerle lo que escribí en el mismo día que los judíos fueron expulsados de España, por orden de su majestad el rey Fernando y la reina Isabel la Católica, el mismo día se me dio poder para ir en la búsqueda de nuestras tierras, cruzando este oscuro y terrible océano. 11 días más tarde, sigue escribiendo Josefa Ibrí o Luis de Torres, advertimos las primeras señales de tierra que no estaban muy lejos. Unos pájaros de alas puntiagudas se lanzaban graciosamente al agua agarrando con sus picos pequeños peces. Me di cuenta que delgadas ramas con hojas ovaladas flotaban en el agua cerca de nuestro barco. Me fue posible alcanzar una de ellas y sacarla del agua. Me di cuenta que era una rama de sauce. Yo estaba sobreexcitado de alegría. Y empezaron a gritar los marineros: ¡es un milagro, es un milagro! Grité. En ese lugar, Dios me ha provisto de las ramas que necesito para cumplir con la misbah de Hoshana Rabbah. Sabemos que hay una misbah de Javid, Velo Barija, una misbah de Hoshana Rabbah con unas ramitas que las habían encontrado en el agua. Saludé con mucho entusiasmo a los de la pinta. Alonso Lorqui respondió agitando también sus ramas de sauce. De un barco a la otra levantaban las ramitas. Aquella noche, la noche de Hoshana Rabbah, esa noche que se queda uno toda la noche despierto estudiando, todos los marineros dormían profundamente. El creciente lunar iluminaba gloriosamente sobre el agua cuando me senté toda la noche con un grupo de marineros, con Rodrigo de Triana, recitando el Teilim. Estábamos recitando los salmos toda la noche como se estila hasta hoy en día. Como es costumbre, en esa noche lo hicimos a la luz de la luna, en una versión en español de los salmos que disponíamos. Con las primeras luces del día, nosotros, que habíamos estado despiertos toda la noche, fuimos los primeros en divisar tierra.
No era un sueño, no era una alucinación. Rodrigo de Triana, que venía de Sevilla, corrió a avisarle a Colón que él había visto tierra. La excitación y los gritos histéricos despertaron a todos los marineros de nuestro barco y a los demás de los otros barcos. Todos empezaron a cantar y bailar una nueva canción, tierra, tierra, tierra. Desembarcamos en la isla Guananí, que Colón bautizó como San Salvador, y tomamos posesión de esas tierras para Castilla y Aragón. Colón afirmaba que esa isla y las otras que luego divisamos eran las Indias. Como dijimos, Colón siempre murió pensando que llegó a las Indias, cerca de Japón, de Catay y de China. Y yo, sigue escribiendo en el diario, Yosef Ben Aleví, Luis de Torres, canté con mis amigos Alonso Lorqui, Chon Cabrera, Rodrigo de Triana, Don Rodríguez, Don Gabriel Sánchez, Doctor Bernal, Doctor Marco, una canción diferente, un canto de agradecimiento a Dios por dirigirnos a un lugar donde podríamos públicamente manifestar nuestro judaísmo. Esta es la carta que se escribió después de 31 años de haberse quedado en América, precisamente en Chile, que se trasladaron ahí. Y ahí esa carta que se conserva, donde habían escrito todo lo que habían sucedido dentro de las carabelas. Colón, cuando llega a unas islas, vamos a ver más adelante, en la próxima clase, cómo empieza a llamar a las islas con nombres judíos. La isla de Bahamas, cuando llegan los marineros, llegan a la isla de Bahamas, en una de las islas que llegan. Lo único que encontraron en esa isla fueron animales. En hebreo, los animales se dicen Behemot. Se llamaban Behemot, por eso le pusieron Bahamas. Vamos a ver más cosas muy interesantes en el próximo bloque. Vamos a hablar de las cartas de Colón, como en la parte de arriba todo ponía Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Y le vamos a mostrar en los videos, en las fotos, qué es lo que escribía y por qué lo escribía, y cuál era la intención de Colón y cómo terminó todo este asunto. Que podamos aprender de toda esta historia, cómo Dios va preparando el camino de todo el mundo, de todas las generaciones, de todos los judíos, cómo va preparando todo el camino para que saliendo de un país estemos preparados y listos para entrar a otro lugar. Nos veremos en el próximo bloque. Muchas gracias.